Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo vamos a descubrir qué son las 5 W. El qué, what, el who, quién, el when, cuándo y el cómo, también se incluye como how, y el why, por qué. Estas 5 W se llaman así porque son las 5 cuestiones o preguntas que necesitamos para hablar en una noticia. Por ejemplo, en las noticias de la prensa, de la radio, de la televisión, de los periódicos, siempre necesitamos buscar las 5 W. Entonces vamos a ver en español cómo son y cómo las utilizamos. Vamos a suponer que ha pasado algo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué? El what, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué o qué pasa? ¿Vale? Vamos a hablar mejor en presente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? También el how are you? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Vale? Entonces, imaginamos que ha habido un accidente de tráfico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Un accidente. ¿Dónde? ¿No? Where, ¿dónde? ¿Dónde el accidente? ¿Quién iba en el coche, por ejemplo? ¿Quién? ¿Una persona? ¿Niños? ¿Un perro? ¿Un accidente con un perro? Imaginaros. ¿Cuándo? ¿Cuándo ha sido, no? El when, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? How. ¿Dónde? ¿Dónde sucedió? Y el por qué. El por qué. Why. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué pasó, no? El accidente. ¿Vale? Entonces vamos a ver con ejemplos y cuestiones para practicar las 5 W. Para practicarlo con mis estudiantes siempre utilizo las cuestiones más importantes que vais a necesitar. Siempre decimos, hola, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? Utiliza el verbo estar, estoy bien, ¿vale? ¿Qué tal estás? La segunda similar sería ¿cómo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? O ¿cómo estás? Son cuestiones muy similares. ¿Qué tal estás? O ¿cómo estás? Luego, por ejemplo, ¿dónde? ¿Dónde vives? ¿Vives en España o vives en Londres, por ejemplo? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde estudias? ¿Dónde vivías antes de vivir en España? ¿Vale? Luego tenemos también el cuándo, ¿no? ¿Cuándo? When. ¿Cuándo vienes a España? ¿Cuándo vienes a España? Esta pregunta es importante, ¿no? ¿Cuándo llega tu avión para ir al aeropuerto? Luego tenemos el cuál, también sería otra W más, ¿no? Que es el cuál, el which, ¿no? ¿Cuál es tu color favorito? Por ejemplo, ¿cuál es tu deporte favorito? Mi deporte favorito es el buceo, por ejemplo, o la natación. ¿Cuál es tu bebida favorita? ¿Prefieres el café o prefieres el té? ¿Vale? Entonces ahora vamos a practicar el why, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta venir a España? ¿O por qué necesitas aprender español? ¿Por qué te gusta este clima de España, ¿no? Este calor, este sol, ¿no? ¿Por qué necesitas aprender español, no? ¿Vale? Entonces, si te preguntan por qué necesitas, usa el verbo necesitar y di necesito aprender español. ¿Por qué necesitas aprender español? Necesito aprender español porque voy a vivir a España, por ejemplo. Tenemos también otra W que usamos continuamente, es, por ejemplo, cuántos, ¿no? El how many y el how much también serían cuestiones muy típicas que en inglés son más difíciles, porque para un español nativo pensar si es how much o how many es un poco difícil, ¿no? Pensar si necesito usar how much o how many. En español, buenas noticias. Solo tenemos
cuántos. El cuántos es lo que utilizamos para todo. Lo mismo para cuántos niños tienes, cuántos hermanos tienes, cuántos hijos tienes, o para decir cuánto café queda o cuánta leche queda. No necesitamos pensar si es how much o how many. Entonces, amigos, ya sabéis que las 5 W periodísticas son muy importantes para poder hacer todas las cuestiones más importantes. También hay alguna más, ¿no? Como por ejemplo how long, ¿no? En inglés sería cuánto tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, llevas estudiando español, ¿no? Pero ya hemos incluido el how para también preguntar cómo estás, el how are you, cómo estás o cómo te sientes o cómo te encuentras, ¿no? Por ejemplo, hay la diferencia de hablar en general cómo estás, o por ejemplo si vais a un médico, necesitáis un doctor o un médico, es el cómo te sientes, sería un poco más específico, ¿no? El cómo te sientes es más específico, ¿no? How do you feeling, ¿no? Cómo te sientes, te duele, ¿no? Si vais a un dentista, por ejemplo, al día siguiente, vais un día, segundo día, ¿cómo estás? O cómo te sientes o cómo te encuentras sería algo más similar, específico, ¿no? De cómo estás, es muy general, ¿verdad? Entonces, amigos, resumiendo, las 5 W periodísticas para poder cuestionar todas las cosas serían el cómo, incluimos el cómo, how are you, el what, el qué tal, el cuándo, el when, el cuántos, how many, how much, el dónde, el where, y el why, ¿por qué? Porque en español esto es un poco más difícil. En español tenemos 4 porqués diferentes, ¿vale? Pero esto ya es para high level de español. Para básico español solo necesitamos 2 porqués. El por qué question, o sea, why, es por qué. ¿Por qué te gusta España? Por ejemplo. Y luego tenemos el por qué como de contestar, ¿no? El answer y la question, ¿no? En español es diferente, ¿no? Tenemos el why y el because. En inglés está claro, ¿no? El why, ¿por qué? Y el because está claro, son 2 palabras diferentes. En español es un poco más confuso porque nosotros es casi prácticamente lo mismo. Ya digo que hay 4 porqués, pero solo estamos estudiando 2 ahora mismo. El por qué, why, question, ¿vale? Que es separado, por qué. Y luego el because sería por qué, la palabra todo junto, porque me gusta España, porque me gusta el clima, ¿vale? Entonces, hasta aquí las 5 cuestiones periodísticas o 5 W más importantes, más básicas que necesitáis en español. Como consejo o tip, siempre que os cuestionen o os pregunten algo, usar ese verbo para contestar, ¿vale? Siempre le digo a mis estudiantes, si te preguntan ¿cuántos hijos tienes? Por ejemplo, pues tú dices, ¿cuántos hijos tengo? Tengo, el verbo es tener, entonces tengo 5 hijos. ¿Por qué te gustan los abanicos? Porque me gusta el aire fresco. Luego la cuestión del quién. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es Superman. Este es Batman, ¿no? Es Batman, es Spiderman, ¿vale? Entonces usamos el verbo para responder. Vale, ¿cómo te encuentras? Me encuentro bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Pilar. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando español? Llevo mucho tiempo. Llevo poco tiempo.
llevo algo de tiempo. ¿Por qué te gusta el español? Porque me gusta España. ¿Vale? ¿Cuándo? ¿Cuándo vienes a España? Pues cuando pueda. Cuando pueda. Usa siempre la pregunta, la cuestión, usarla para la respuesta o contestación. Bueno, amigos, pues hasta aquí este vídeo. Espero haber aclarado algunas dudas y por lo menos que podáis continuar aprendiendo un poquito de español. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.